Imaginemos por un momento el paisaje árido, frío y amurallado de Ávila al amanecer. Estamos en el año 1515. Se escuchan campanas a lo lejos. En esta época, que francamente era asfixiante, nace alguien que se iba a negar en rotundo a vivir encerrada en los límites que le imponían. En esta exploración a fondo vamos a meternos en la piel de una mujer fascinante. Y ojo, no vamos a hablar de una estatua inalcanzable, sino de alguien de carne y hueso que peleó contra los conflictos sociales y religiosos más duros del momento. Para entender de verdad a este personaje tenemos que empezar por lo que decía ella misma, y esta cita es una auténtica genialidad. Entre los pucheros anda el Señor. Pensadlo bien, con una frase tan de andar por casa, Teresa de Ávila bajó lo divino a la tierra, literalmente al barro. Nos está diciendo que no hace falta buscar la espiritualidad en las nubes, sino ahí mismo, entre las ollas, el trabajo diario y el polvo. Es una declaración de intenciones brutal que nos dice mucho de su carácter. Y claro, esto nos lleva a pensar en cómo era el panorama en la España del siglo XVI. El statu quo era, por decirlo suavemente, asfixiante para las mujeres. Las opciones eran básicamente dos. O pasabas de la autoridad de tu padre a la de tu marido en un matrimonio acordado, o te ibas al silencio absoluto del convento. Era un mundo completamente claustrofóbico, diseñado para que la mujer no tuviera independencia ni voz propia. No había plan C. Entonces, ¿qué haces cuando el sistema no te da salidas? Pues su entrada al monasterio de la Encarnación a menudo se vende como un arrebato místico de devoción ciega, pero la realidad es otra historia. Fue pura estrategia, una rebelión súper calculada. Era literalmente el único lugar donde podía rascar algo de independencia personal, tener libros a mano, escribir y, lo más importante, pensar por sí misma sin un marido respirándole en la nuca. Porque claro, esta rebeldía no surgió de la nada. Nació en una familia de judío-conversos y desde niña tenía una vitalidad y una sed de aventuras increíbles. Si hasta convenció a su hermano de pequeños para fugarse a tierra de moros buscando el martirio. En su adolescencia leía novelas de caballerías a escondidas. Le encantaba la moda. Vamos, que no era esa figura solemne y aburrida que solemos imaginar. Tenía unas ganas inmensas de comerse el mundo antes de dar ese paso tan estratégico en 1535. Pero ojo, porque la vida en el monasterio no fue un camino de rosas. Allí se enfrentó a un crisol brutal, un periodo de oscuridad tremendo. Pasó por años de enfermedad con un dolor físico extremo, llegando incluso a una parálisis que la dejó postrada en la cama durante muchísimo tiempo. Y fue justo ahí, en ese silencio forzado y en esa agonía física, donde forjó una resiliencia de hierro. Ese sufrimiento la obligó a mirar hacia su interior de una forma crudísima, desencadenando una introspección psicológica brutal. Y de toda esa oscuridad renace con lo que ella misma bautizó como la oración de quietud. Fue un giro de 180 grados. Pasó de repetir rezos de memoria de forma mecánica y un poco vacía a un despertar espiritual increíblemente profundo y sensorial. Inspirada por la imagen de un Cristo herido, conectó con lo divino desde el silencio más íntimo. Y lo más fuerte de todo es que fue capaz de documentar todo esto con una precisión literaria que para la época era algo nunca visto. Aquí es donde entra lo que hace a Teresa tan magnética, su dualidad. Por un lado, tenemos a la Teresa humana, que era una gestora brillante, una auténtica emprendedora que fundaba conventos, a la que le encantaba comer bien, con un sentido del humor afiladísimo y una capacidad política brutal para negociar hasta con el mismísimo Papa. Y a la vez, la Teresa mística, que experimentaba levitaciones, ayunos extremos y se llamaba a sí misma, con toda la humildad del mundo, un simple gusanito. Es esa mezcla de genio terrenal y misticismo lo que nos vuela la cabeza. Con toda esa energía, en 1562 decidió meterse en un buen lío e iniciar una revolución total. Empezó una guerra en dos frentes, al fundar el convento de San José. Su objetivo, recuperar la esencia pura de la Orden del Carmelo. Pero lo realmente subversivo fue quitar todos los lujos y borrar las clases sociales. En aquel entonces, las mujeres ricas vivían en los conventos casi como en palacios, con criadas y todo. Teresa dijo, se acabó, aquí todas iguales. Y claro, al desafiar así a la sociedad, se puso de lleno en el punto de mira de la Inquisición. Pero ni la Inquisición ni su mala salud la frenaron. Logró fundar 17 conventos. A partir de este momento, su vida parece una road movie de la historia de España. La empezaron a llamar la Santa Andariega. Imaginad la escena, recorriendo los caminos de Castilla, que eran peligrosísimos y estaban llenos de polvo, metida en carros destartalados. Fue una auténtica odisea, peleando contra el frío, el calor y sobre todo contra los hombres que no soportaban ver a una mujer liderando un movimiento así. Y claro, llegamos a la gran pregunta, porque el suspense aquí es máximo. ¿Cómo demonios consigue sobrevivir a la Inquisición? Una mujer visionaria, a la que encima muchos eruditos menospreciaban, llamándola analfabeta.
El peligro era real y constante. Le denunciaban los libros cada 2 por 3 y la vigilaba de cerca una cúpula de hombres académicos y religiosos que veían sus ideas como una amenaza intolerable. Pues la respuesta es pura estrategia intelectual. Ella usó el lenguaje como su mejor arma y lo hizo con una táctica magistral. Se hacía la menos. Usaba una humildad fingida, diciendo cosas como «Ay, yo soy solo una mujercilla ignorante», mientras hablaba en cristiano, con el lenguaje de la calle. Esa aparente sencillez era una coraza perfecta para ocultar una teología complejísima y brillante. Consiguió que los censores la subestimaran y la dejaran en paz. Una jugada maestra. Fijaos en el contraste, porque es la clave de todo. En esa época, la teología académica era súper rígida, todo en latín, elitista e inaccesible para la inmensa mayoría. Teresa, en cambio, rompe la baraja, usando su lenguaje cotidiano. Usaba comparaciones del día a día, con mucho humor, muy directa. Básicamente, democratizó la espiritualidad. Se la arrebató a los teólogos y se la devolvió a la gente, haciéndola comprensible para cualquiera. Este estilo tan visual cristaliza en su obra maestra Las Moradas, o El Castillo Interior. Ella explica el alma como si fuera un pedazo de castillo de diamante con muchísimas habitaciones o moradas, y nos dice que para encontrar lo divino no hay que mirar al cielo, sino hacia adentro. Hay que ir atravesando esas capas del castillo, superando miedos y distracciones, en un viaje súper introspectivo hasta llegar al centro, donde está la luz. Es una maravilla de la psicología explicada de forma súper accesible. Pero claro, el cuerpo pasa factura. Nos vamos a sus últimos días, en el invierno de 1582. Vemos a una Teresa muy mayor, agotada y enferma. Aún así, por su estatus, la nobleza le exigió un último viaje en pleno frío polar para asistir a un parto. Ella, por obediencia, se puso en marcha, pero ese viaje acabó con las pocas fuerzas que le quedaban. Murió en Alba de Tormes, reafirmando hasta el último suspiro su pertenencia a la Iglesia. Sin embargo, su muerte en 1582 fue solo el principio de algo gigante. Durante los siglos siguientes, sus textos cambiaron por completo la forma de entender la espiritualidad en Occidente. Pero fijaos si las cosas iban lentas, que hubo que esperar casi 400 años, hasta 1970, para que se le reconociera oficialmente como la primera mujer doctora de la Iglesia. La historia tarda, pero al final su intelecto aplastó los prejuicios. Y si queremos entender de dónde sacaba las fuerzas para aguantar todo esto, solo hay que leer estos versos maravillosos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Tienen un poder y una resiliencia que ponen los pelos de punta. Frente a la enfermedad, las sospechas de la Inquisición, el cansancio brutal y los obstáculos de la sociedad, ella se agarraba a esta paz interior inquebrantable. Era su ancla en medio del caos. Y por todo esto, hoy en día, muchos expertos la ven claramente como una grandísima precursora del feminismo. Su empeño en crear sus propios espacios de poder, su rebeldía enorme contra esa ignorancia que querían imponerles y su defensa a capa y espada de la capacidad intelectual de las mujeres fueron pasos gigantescos. Peleó con la inteligencia, la pluma y la palabra, en un mundo que lo único que quería de ella era silencio. Y cerramos este análisis con una idea que engloba toda su filosofía. Teresa de Ávila nos enseñó que la mayor de las aventuras no está recorriendo kilómetros polvorientos, sino buceando en nosotros mismos. Su legado se resume en una frase demoledora: el espíritu no tiene sexo, una victoria intelectual total. Y la verdad, sabiendo que el ingenio de una sola mujer fue capaz de resquebrajar los muros del siglo XVI, nos deja con una pregunta interesante: ¿qué castillos interiores seguimos teniendo miedo de conquistar nosotros hoy en día?